Bueno, pues el día de hoy estamos con una gran compañía aquí en Café y Noticias. Estamos con la escritora mexicana Rosa Beltrán, que está pues promocionando su más reciente novela que tiene un nombre grandioso, Radicales Libres. Vamos a platicar con ella pues sobre este nuevo libro. Ella es escritora de otros, como otros títulos como Amores que Matan, también El Cuerpo Expuesto, El Paraíso que Fuimos, Alta Infidelidad, pero hoy vamos a hablar de Radicales Libres. Rosa Beltrán, bienvenida aquí a Café y Noticias. Me da mucho gusto saludarlas, Daniela, Romina. ¿Cómo están? Muy bien, pues muy contentas de tener una muy buena compañía el día de hoy. Y bueno, pues yéndonos al libro, es un título bastante llamativo, Radicales Libres. Y bueno, pues vamos a aprovechar primero para preguntarte, Rosa Beltrán, que nos cuentes un poco, bueno, pues del libro, de qué habla este libro. Lo leíamos, vemos que tiene una entrada impactante, esta visión de una joven viendo a su mamá cómo se va con un chico en una Harley. Es un libro que tiene una entrada poderosa. ¿Quisieras platicarnos de qué trata, qué buscas hablar con este libro y bueno, pues por qué Radicales Libres? Bueno, los radicales libres son moléculas inestables, rebeldes, incontrolables, dan paso del tiempo. Las mujeres sabemos de ellos porque siempre nos están diciendo que solo se combaten con antioxidantes, pero ni así. Pero es también, obviamente, un título en otro sentido. Habla de tres mujeres de tres distintas generaciones, que son las protagonistas de este libro, que empieza con el movimiento de 68 y llega hasta la pandemia, hasta el movimiento Me Too de nuestros días. Es decir, trata de 6 décadas en este país. Y la visión histórica está dada desde la vida privada de estas tres mujeres, pero también de muchos personajes que las rodean. No pienso yo que la historia sea una entidad que ocurre allá en el vacío y que luego aparece en los libros de texto, sino que la historia es lo que nos está determinando todo el tiempo, lo que está cambiando nuestra conducta, lo que nos hace relacionarnos de la manera en la que lo hacemos con los demás y vivir las distintas estrategias que vivimos para estar en el mundo en cada momento. Así que es una novela de crecimiento donde a través de la protagonista vemos también cómo ha cambiado el país. De hecho, cómo ha cambiado el mundo, porque se trata de 6 décadas donde ha habido cambios extraordinarios, momentos clave que nos han puesto a toda la humanidad a hablar al mismo tiempo. Desde los movimientos del 68, el descubrimiento en 69 de la Luna, el hecho de que un hombre, Armstrong, se posara en la Luna, las utopías socialistas de los años 70 y los años posteriores, que tienen su fin, por lo menos simbólicamente, con la caída del muro de Berlín, el SIDA en los años 80 y la era Thatcher y Reagan, y después en los 90 con la aparición del Internet, todas las formas de comunicación distintas a las que este nos llevó, por no hablar de todos los medios digitales como este, que nos permite estar hablando con ustedes en una época de confinamiento. Estamos confinados y estamos solos, pero también estamos en compañía gracias a esto. Y la pandemia ha determinado otras formas de relación y una mirada hacia atrás, porque de esto habla también la novela, que quizá fue también propiciada por la pandemia, aunque yo empecé a escribirla hace muchos años, pero la pandemia aceleró esta decisión por hacer una obra que tuviera una mirada que se pregunta ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos pasó? ¿Y cómo éramos? ¿Cómo era México? ¿Cómo se vivía la infancia en los años 70? ¿Cómo se vivía la juventud en los años 80? ¿Cómo fue ir a alfabetizar,
vivir esas utopías socialistas, cómo son las distintas maternidades, la de las mujeres que nos antecedieron y que a través del uso de anticonceptivos por primera vez utilizaron formas de libertad inéditas para las mujeres. La sexualidad ya no estuvo restringida nada más a la procreación y los anticonceptivos determinaron que las mujeres no tuvieran que vivir solo para la maternidad, cuidando 11 hijos, 13 hijos, en fin, los que tenían nuestras abuelas, ¿no? Pero también de qué manera se vivieron los feminismos de los años 70 y 80 con los activismos de esa época y de qué manera el machismo estaba normalizado, soterrado, y por qué ahora se visibiliza de una manera tan estrepitosa, pero también a pesar de que está ocurriendo algo dramático, que es lo que hay detrás, el asesinato de 11 mujeres cada día en este país por el hecho de ser mujeres, no deja de ser algo optimista, algo bueno, ver cómo las más jóvenes se han unido para decir basta, nunca más, ni una más, o llegamos todas vivas o no llega ninguna. Y cómo han puesto en la mesa de la discusión esta idea de que lo que le pasa a una nos pasa a todas. Claro, eso sin duda. En esta entrada de Radicales Libres, justo a mí me llegó a la mente esa idea de la maternidad, porque lo que tenemos, y ustedes que van a leer este libro de Rosa Beltrán, pues es el episodio inicial es el abandono de una madre, pero como decías, Rosa, pues es también es otra mirada hacia la maternidad y es otra mirada hacia los papeles, los roles que tenemos las mujeres. En este sentido, Rosa, preguntarle, ¿qué cambió en este libro de Radicales Libres? Pues todo esto que usted mencionaba de cómo las mujeres ahorita nos estamos relacionando unas con otras con el único objetivo, pues, de sobrevivir. Bueno, yo me pregunté cómo se podía escribir la historia de distintas maternidades fuera de este discurso, esta narrativa heredada, construida de manera patriarcal, por cierto, que podríamos llamar la narrativa freudiana, porque siempre tenemos que definirnos, definir nuestra identidad a partir de nuestros padres y porque siempre a través de la ruptura, el abandono, la grieta, el trauma. No creo que sea así. Yo creo que hay muchas maneras de vivir las maternidades y también la experiencia filial y las maternidades no solamente que recibimos, sino que ejercemos desde otro lugar. Porque obedecer a un mandato, que es el de narrarnos solo como nos han dicho que tenemos que narrarnos, entre otras cosas, producido una generación de seres traumados que han vivido desde su origen eventos traumáticos. Es otra forma de el pecado original, ponerlo en otro lugar, pero siempre a partir de algo que nos hace desposeídos, ¿no? Yo quise más bien que esta narradora asumiera la maternidad que vive, la maternidad de su progenitora, desde las estrategias que aprende con lo que tiene. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos un tablero de ajedrez donde ciertas fichas ya están movidas y nuestra imaginación, nuestra inteligencia consiste en hacer el mejor juego posible con eso que tenemos. Así que la protagonista decide que esa visión de su madre la va a hacer vivir una vida distinta, por cierto, suplantarla, y aprender ciertas formas de rebeldía, desde luego la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y la autonomía, el no definirnos como mujeres a partir
de un padre proveedor, de un marido proveedor, de un hermano que te da un trabajo en una empresa, etcétera, sino como seres autónomos, que además estamos construyendo nuestra identidad desde nosotras, desde nuestra experiencia, pero también desde nuestra imaginación, para hacer con ella lo que queremos. Doy un ejemplo muy breve. Ahora, en las recientes elecciones, me tocó ver fuera de la casilla un letrero muy interesante que decía que no se podía negar el voto a aquella persona que no se pareciera a la fotografía de su credencial, que no tuviera el nombre de su credencial y que no tuviera el género que aparecía en su credencial. Por supuesto, las identidades se están construyendo y reconstruyendo todo el tiempo y nosotros participamos en esa construcción. Claro. Claro, bastante interesante. Y veía por ahí y leía sobre todo y algo que llama muchísimo la atención. También es una novela que te despierta ese sentido de detective, de cómo la protagonista trata de explicar por qué se va la mamá, qué alimenta esta novela y cuál fue tu objetivo, cuáles son parte de los objetivos cuando tú presentas esta narrativa, cuando presentas esta historia, además, bueno, pues de cómo en el desarrollo ir mostrando las etapas, estas décadas que tú dices, ¿cuáles fueron los objetivos de Rosa Beltrán al escribir esta novela y con esta narrativa? Mira, yo creo que cuando escribes no tienes objetivos claros, porque no se trata de hacer una tesis. Aunque tengas una idea de lo que quieres escribir, es la novela la que va a ir marcando el paso, construyendo personajes que te van a decir por dónde se quieren ir y que te va a descubrir cosas de ti que no sabías. Yo creo que solamente así la literatura cobra un sentido profundo de conocimiento, de aprendizaje. Pero esta idea somera que yo tenía de lo que quería contar, que había ya pues pergeñado en notas que estaban en libretas o en capítulos que no salían del todo porque el tono no era el adecuado, sí hablaba de esta mirada hacia atrás a partir de 3 mujeres, de 3 generaciones distintas. La pandemia yo creo que a todos nos hizo mirar hacia atrás, preguntarnos cómo era esa normalidad que dejamos y que no vamos a volver a vivir. Creo que la pandemia nos cambió para siempre, pero también cómo era ese México, cómo se vivía en los años 60, 70, la infancia, en una vida de barrio, en la calle, donde te aparecías porque había llegado la hora de merendar, pero no porque nadie te estuviera buscando, donde claro que existía violencia, pero era mucho más soterrada y mucho más improbable, y entonces en la juventud podías viajar en tu Volkswagen por distintos lugares del país, conocerlo, quedarte a dormir en tiendas de campaña o en una hamaca junto al mar, en fin, un mundo que se fue, un mundo que no vivimos ya porque el país se volvió espantosamente violento y donde la narrativa que existía no era una narrativa única. Parece que estamos viviendo una narrativa de la que no nos podemos salir, que invade todas las horas de nuestro día y que tiene que ver con los desaparecidos, los levantamientos, la violencia, la oposición de unos contra otros, este discurso confrontador. Yo quería situarme en otra narrativa y recordar a mis lectores que existen otras narrativas, que hay otra forma de narrarnos. Y también quería preguntarme, porque el país se puede dividir de muchas maneras, pero yo a veces lo divido también en dos, que es los que se van, estas migraciones masivas que son representativas de nuestra época, pero sobre todo de nuestro país. Los que se van con papeles o sin papeles. Estamos viviendo una época inédita donde los jóvenes se quieren ir también. Se van a otros lugares. Cuando yo era chica y alguien se iba del país, los mayores preguntaban, ¿y qué se te perdió por allá? O sea, como diciendo, ¿qué tienes que hacer allá que no puedas hacer aquí? Ahora nadie en su sano juicio le preguntaría
a quien se quiera ir, incluso a un joven que esté buscando su destino, ¿por qué te vas? ¿A qué te vas? Esto habla de un México terrible, de un México extraordinariamente violento, donde es difícil para los jóvenes hacer planes, donde es muy difícil también para las chavas salir a la calle, transitar ciertos espacios, declararse, a pesar de todos los avances que ha tenido los distintos momentos del feminismo, declararse libres y uh, querer, pretender hacer relaciones de pareja con otros, con otras, que son más libres. Bueno, esto se ha vuelto cada vez más difícil en este país, donde la violencia incluso se vuelve contra las propias mujeres por el hecho de ser mujeres. Perfecto. Rosa, la última pregunta de mi parte sería, de todo este periodo que abarca Radicales Libres, que es extenso, es amplio, que es, nos decía, del 68 llega a la pandemia, a nuestros días, ¿cuál fue el que más le gustó escribir? O sea, el de la pandemia nos decía que esta novela ya la tenía escribiendo desde antes de que llegara el coronavirus, pero llega la pandemia y ahí llega el final de Radicales Libres. Pero ¿cuál fue su favorito? ¿Cuál es el que más le gustó? Qué difícil pregunta me haces, porque creo que uno termina de escribir una novela cuando la siente íntegra, cuando siente que todos los capítulos funcionan, ¿no? Y que la historia que se contó es una historia memorable, que vamos a recordar. Y es memorable pues porque está constituida de todos esos capítulos, de todas esas escenas. Desde luego que me gustó mucho escribir la infancia porque la nostalgia por ese México que algunos tuvimos la oportunidad de vivir y que ahora, gracias a las redes, porque me comentan la novela, me doy cuenta de que fue un privilegio, de que es un paraíso simplemente porque se perdió, porque ya no existe. Eso me gustó muchísimo. Pero las utopías de los años 70, 80 y 90 también. El salir fuera del país, el verlo desde otra óptica, desde fuera. Y desde luego hablar de la generación más joven, de las chavas del Me Too, en la última parte, me encantó. La novela pude escribirla gracias a la pandemia porque supe que se le estaba contando a alguien. Está por eso en un vocativo. Y en buena medida está siendo contada a esa generación de chavas jóvenes, con la finalidad, sí, de decir quiénes somos, de dónde venimos, cómo somos distintas en nuestros feminismos, las diferentes generaciones, pero cómo se han ido ganando también espacios, no todos son pérdidas, y cómo estamos unidas también a ellas, ¿no? Y cómo esos movimientos son nuestros movimientos, cómo lo vivimos el pasado de una manera distinta, pero nos conciliamos en el presente con todas esas formas de crecer, de ser mujer en un país como este. Me gustó muchísimo la parte del descubrimiento erótico, de pues todas las mujeres en sus primeras relaciones sexuales, porque estamos tan llenas de mitos. Estábamos llenas de mitos y los mitos ahora son distintos, pero lo que no es distinto es esa marca, ese estigma que tenemos las mujeres cuando decidimos utilizar nuestros cuerpos libremente. Muchas de esas consignas vienen de los hombres al día siguiente, cuando empiezan a divulgar la noticia, aunque la anterior te hubieran jurado amor eterno, pero también vienen de las propias mujeres, porque esta novela también habla del machismo que hay en nosotras, al hacer el vacío, al separar, al estigmatizar a otras. Qué interesante, y sobre todo, pues bastante interesante. Rosa, las personas que nos están viendo y que están interesadas en adquirir algún ejemplar, este libro, ¿cómo lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden encontrar? E incluso sabemos que pues, todavía estamos en pandemia y que no hay tantos eventos, pero no sé si
tenga ahí alguna presentación aquí en la ciudad o algunas presentaciones o alguna lectura. Para la gente que nos ve, ¿cómo pueden obtener este libro? Sí. Está ya distribuyéndose en todas las librerías. Yo creo que hay que ir a las librerías. Yo soy una ferviente apoyadora de que tiene que suceder algo como lo que sucedió en Barcelona durante toda la pandemia. Fíjate que las librerías estaban abiertas igual que los lugares donde compramos comida, porque yo creo que es imposible vivir sin narrativas, sin las historias de los otros y sin las historias que contamos. Sé que está en Gandhi, pero sé que está en varias librerías también. Pero bueno, los que se nieguen a ir a librerías y lo quieran tener en la versión digital, yo como soy de la era Gutenberg, no se puede ver aquí, pero yo vivo entre libros, defiendo el poder leer libros en papel, pero está en línea también, se puede conseguir a través de los medios digitales de la propia editorial, está en Alfaguara, pero también en Amazon, desde luego, y va a seguir habiendo muchas presentaciones, en las ferias, supongo que algunas de manera digital y empezará a haber presentaciones presenciales poco a poco. En agosto sé que la editorial está pensando en una, así que pues las mantendré al tanto. Perfecto. Perfecto. Rosa Beltrán, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias a ustedes, chicas. Ya nos encontraremos en 3 dimensiones, pronto, espero. Ay, Muy pronto. Muy pronto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí acaban de escuchar ustedes a Rosa Beltrán. Ella es una novelista, como ya se lo comentaba Dani, novelista, cuentista, ensayista y traductora, que ha escrito pues novelas muy interesantes como La corte de los ilusos, El paraíso que fuimos en el 2002, Alta fidelidad, ya le comentábamos, y hoy nos presenta este libro que es bastante llamativo. Si a usted le gusta la novela, pues la verdad se lo recomendamos, Radicales Libres. Ya la escuchó usted ahí, si puede comprarlo ahí, oler las hojitas, disfrutar la lectura, así que en las manitas. Ahora que si no, pues también ahí lo puede conseguir por internet, Dani. Ahí lo tiene, estuvo muy buena la entrevista y eso es todo por el día de hoy. Ahora sí ya nos despedimos.